Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Conversando con Actualidad Laboral, un programa que, bueno, en el que siempre tratamos de darles lo último que está pasando en el mundo laboral a nivel nacional acá en Venezuela y también tratamos, por supuesto, temas de capital humano. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter como @actualidad labor, en Instagram, Facebook y LinkedIn como Actualidad Laboral, nuestra web www.actualidadlaboral.com.be. De todas formas, acá en pantalla van a estar saliendo todas las redes sociales y también en la cajita de información las van a poder encontrar. Ya tenemos acá, bueno, ahorita lo van a ver en pantalla a nuestro invitado del día. Él es Richard Ruiz, abogado laboral, miembro de la firma Juan Carlos Varela y Asociados, que es filial de Littler Mendelssohn acá en Venezuela, y vamos a conversar un poco sobre el tema de los tickets, cómo se ha manejado esta figura a lo largo del tiempo y bueno, ahorita en la actualidad. Bienvenido, Richard, amigo de la casa ya, por supuesto. Hola Heller, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, vamos a conversar un poco sobre el Cesta Ticket, a ver cuáles son las novedades que tenemos en ese sentido para darles algunas recomendaciones prácticas. Buenísimo, Richard. Por supuesto, como ya mencionábamos, amigo de la casa. Bueno, Richard, para comenzar, vamos a dar un poco el contexto histórico de los Tickets, cómo se conoce, porque bueno, nuestro nombre es el Ticket, pero ya ha pasado un tiempo, se le conoce como Ticket socialista. Danos un poco esos datos legales y cómo se maneja esta figura, pues, en la ley. Seguro que sí. Bueno, en primer lugar, la denominación de Cesta Ticket corresponde más bien a una marca de una prestadora de servicios que otorgaba los cupones Ujú, de alimentación en el pasado. Obviamente, en la práctica laboral habitual, eh, el argot era denominarlos estadísticas, pero la denominación legal era beneficio de alimentación o bono de alimentación. Es ujú, así como estuvo regulado en las leyes laborales hasta el 2015, oportunidad en la cual se dicta la ley del cestatique socialista que vino a ujú. modificar los términos en los que se pagaba el bono de alimentación. De allí en adelante, bueno, ya en términos estrictamente legales, el bono Ujú. de alimentación pasó a llamarse Cesta Ticket Socialista, como hasta el momento se le conoce. Ok, bueno, gracias por ahí nuestro contexto histórico. Ya saben que no siempre fue esta ticket. Bueno, recientemente, ya nos vamos a entrar un poco más en materia, en mayo, el 1 de mayo, se realizó un ajuste de los tickets. Obviamente, bueno, ya todos sabrán, salió en Gaceta, que fueron 1.000 bolívares establecidos, aunque en un principio el anuncio presidencial fue en dólares. En la práctica, ¿cómo se están manejando estos 1.000 bolívares? Porque sabemos, y queremos resaltar que hay una nota en, en la Gaceta que podría existir alguna modificación a esos 1.000 bolívares. Sí, la verdad, la historia del Cesta Ticket los últimos tiempos ha sido variante. Mm, El Cesta Ticket siempre ha sido como ese beneficio, en primer lugar, insigne, porque forma ok, parte de nuestra tradición laboral venezolana. O sea, el Cesta Ticket está concebido como estas banderas de las conquistas laborales, ¿no? En la cual realmente tanto los sindicatos como los trabajadores siempre ondeaban esta bandera del cesta ticket del comedor, en el caso de las empresas que lo tenían, ujú, o de la entrega de los cupones. Entonces, pero eso sufrió varias modificaciones en los parámetros de cálculo, en la cantidad a pagar en definitiva. Así vimos como anteriormente, por ejemplo, para la entrega de los cupones, el valor de esos cupones estaba calculado en base a unidades tributarias. Entonces, cada vez que aumentaba la unidad tributaria, por efecto se ajustaba el cesta ticket. ujú, Posteriormente, bueno, con toda la situación económica del país, esos montos se iban quedando atrás y el Ejecutivo lo que hacía era aumentar la cantidad de unidades tributarias que se asignaban a cada cupón. ujú. Esa práctica se utilizó hasta que llegó un punto en el que fue necesario o desunir la unidad tributaria de los beneficios laborales.
Allí entonces el cestatique se empezó a calcular por cantidades fijas, por cantidades de moneda, por cantidades de bolívares que ya estaban establecidas en los anuncios o en los decretos según el caso. Así llegamos entonces al último ajuste, que fue, Ujú, como tú lo dijiste, del 1 de mayo, en el que el Ejecutivo fijó el monto del bono de alimentación o cestatique socialista en la cantidad de 1.000 bolívares mensuales, ujú, con la particularidad de que cuando sale la Gaceta ya habían hecho unos anuncios previos en los que decían que el cestatique iba a ser de $40. ujú, Sin embargo, es necesario tener muchísima claridad, tanto como trabajadores como patronos, de que la Gaceta no establece ninguna obligación directa de pago en divisa. ujú, Es decir, que la obligación pautada en el decreto que aumenta el cestatique está concebida en bolívares. Esos 1.000 bolívares, sin embargo, lo que sí es una real novedad es que esta Gaceta Oficial estableció un artículo en el cual se establece la posibilidad de que el Ejecutivo pueda ajustar esos montos, ya sea el del cesta ticket o el del decreto o el del bono de guerra económica, que también lo discutieron en otro video acá en actualidad, ujú. utilizando las tasas de cambio fijadas por el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, hasta esta fecha no ha sido publicado ninguna modificación de los términos o los parámetros de cálculo del cestaticket socialista, por lo que en términos estrictamente legales, la obligación de pago sigue recayendo en los 1.000 bolívares que establece el último decreto del 1 de mayo. Exacto. Resaltar que, bueno, a la fecha de grabación de este video y de su publicación, no ha salido pues ninguna modificación que diga que efectivamente se aumentan estos 1.000 bolívares. Y bueno, añadiendo esto un poco el dato, esto lo estamos grabando a final de junio, y pude, o sea, pude ver que hubo algunas nóminas, no sé si habrá sido en todas, en la parte pública, que sí hubo un pequeño ajuste, lo cual me sorprendió bastante, porque bueno, viene de parte del Estado, que hizo un pequeño ajuste y no pagó directamente los 1.000 bolívares, sino unos 1.060 o algo así, ¿no? Hizo una pequeña modificación a ese pago. Eso es importante porque nos demuestra que en principio, a pesar de que el Ejecutivo no ha modificado los parámetros establecidos en la Gaceta Oficial, él como patrono de su nómina Mm, pública sí está realizando un aparente ajuste, evidentemente por la premura de los pagos, apenas mm, estamos a finales de junio, es decir, no tenemos certeza de si ese fue un pago regular para toda la nómina pública. Pareciera que exacto. por lo menos algunos ministerios o algunas partidas sí están considerando un ligero ajuste. Sin embargo, volvemos al punto inicial. Las empresas privadas normalmente pagan el beneficio de alimentación no atado estrictamente al mínimo legal, sino que pagan por encima. Eh, entonces, lo que sí no podemos dejar de mencionar es que en términos estrictamente legales no estaríamos obligados, Exacto. salvo que exista un ajuste de la Gaceta Oficial, a pagar más de los 1.000 bolívares. Exactamente, esto es un comentario que, bueno, sucedió, se dio. Y bueno, mencionaba justamente, esto da pie un poco a la próxima pregunta que decías, que muchas empresas privadas pagaban un poco más de lo que ya estaba establecido. En su momento, obviamente, antes de este aumento de 1.000 bolívares eran 45. ¿Qué pasa o qué ha pasado en la práctica actual con esas empresas que pagaban un poco más de Sí, esos 45 bolívares? ¿Cómo se modificó? ¿Cómo lo han mantenido? mm. Sí, bueno, en primer lugar, eh, sabemos que durante bastante tiempo se mantuvo el ingreso Mm, por concepto de ese estatica en 45 bolívares. Sin embargo, ese era un monto que no reflejaba la realidad para la adquisición de alimentos o productos de primera necesidad. Y la gran mayoría de las empresas privadas, e inclusive el propio Ejecutivo Nacional en sus nóminas públicas pagaba montos que eran superiores a los 45 bolívares. Pero era discrecional, era una decisión propia de la compañía en base a sus recursos, en base a la posibilidad de pagar. Pero el monto era significativamente superior. Al momento de realizarse el ajuste del mínimo legal con la Gaceta Oficial que fue publicada el 1 de mayo, las ujú, empresas que pagaban menos de 1.000 bolívares se vieron evidentemente obligadas a pagar por lo menos
los 1.000 bolívares que establecía la Gaceta Oficial. Exacto. Aquellas que pagaban por encima de los 1.000 bolívares se mantuvieron pagando ese monto que estaban cancelando, ya que no las arrojó el decreto, es decir, el ajuste del Ejecutivo Nacional no eliminó el hecho de que ellos seguían estando por encima. Allí la clave siempre es que cuando estamos, y esto es desde la perspectiva del empleador, por supuesto, cuando estamos Ujú, pagando más de los mínimos legales, es importantísimo que los documentos que soportan estos pagos establezcan que, que ese pago incluye dentro de su cálculo el, el monto fijado por el Ejecutivo Nacional. Es decir, ujú. si yo pago 1.500, que ya en esos 1.500 están incluidos los 1.000 que establece la Gaceta Oficial. Porque Ok. si no, puede darse una situación de confusión en la que el trabajador Ujú, crea que tiene derecho a sus 1.500 como una especie de bono de alimentación convencional con la compañía y ok. además a 1.000 por concepto del bono de alimentación legal. Entonces, esta situación nos puede originar problemas en el futuro y la recomendación práctica que siempre realizamos a todos nuestros clientes es que Ujú, cualquier ajuste que se realice, ya sea en materia de salario, ya ujú. sea en materia de bono de alimentación, debe comprender o debe estar expresamente establecido que el monto pagado incluye dentro de su cálculo el monto fijado por el Ejecutivo Nacional, para que no haya este tipo de dudas en el futuro y tengamos una defensa que podamos plantear ya sea ante la inspectoría o ante los tribunales en caso de alguna reclamación de los trabajadores. Ok, bueno, de una vez, además de aclarar el punto, un poco dando las recomendaciones, ¿no? Para mantener este, este pago lo más claro posible. Ya nos vamos un poquito a otro lado de la parte de los tickets, ya no tanto con el cálculo, no tanto con el pago, sino en cómo se ha ido modificando a lo largo del tiempo la forma de pago. Recordamos que era bastante común el talonario de Cesta Tickets, ¿no? Todos creo que, bueno, muchos vivimos esa, estar sacando, cortando que, las distintas denominaciones. Luego se evoluciona a la tarjeta de alimentación y ya llegamos al punto, ahorita 2023, que muchas empresas lo pagan junto a la nómina. ¿Cómo se ha ido, obviamente en la práctica, ustedes que manejan constantemente clientes, cómo se ha ido viendo esta modificación, este avance, ¿no? Del tipo de pago de los tickets y cuál es la forma que se maneja más ahorita para 2023, qué es lo que más se está moviendo? Sí, sí. Bueno, realmente allí lo que importa es hacer la aclaratoria de que una cosa es lo que vemos en la práctica Ujú, y lamentablemente nuestra ley que regula el beneficio de alimentación no es que esté en desuso, sino que no ha sufrido las actualizaciones para colocarla en los términos reales de la realidad económica que tiene el país ok, actualmente. ¿Qué es lo que ocurre? El beneficio de alimentación en su regulación está blindado. ¿Para qué? Para que sea solo para alimentación. Porque como no tiene carácter salarial, su única finalidad tiene que ser para que el trabajador compre productos de primera necesidad para mm, satisfacer su alimentación. O algunas interpretaciones han establecido que incluso para productos de primera necesidad como de limpieza, aseo personal. Es decir, ujú, para aquellas necesidades que son básicas, elementales del trabajador. Ese era justamente el bastión de este tipo de beneficios, porque era su no disponibilidad, es decir, que el trabajador no lo pudiera usar para otras cosas, lo que garantizaba que no tenía carácter salarial. ok, Entonces, en virtud de eso, las compañías tenían métodos que eran a través de los cuales se podía pagar el beneficio de alimentación. Entre ellos, tú mencionaste los más tradicionales. Era el, el cupón o ujú, ticket que era ujú, literalmente una tiquera en la que cada ticket sí, tenía un valor y la suma total daba el monto de ese ticket mensual, ujú, que posteriormente evolucionó a una tarjeta electrónica que únicamente podía ser utilizada en comercios que vendieran productos de primera necesidad, justamente resguardando de nuevo el hecho de que el trabajador no pudiera disponer libremente del monto del bono de alimentación. ok, Sin embargo, tenemos que tener en claro que esa situación fue cambiando a medida que la,
la economía del país fue atravesando por situaciones adversas y los costos de mantenimiento de estos servicios por parte de estas empresas prestadoras, ya sea de cupones o de tarjetas, eran sumamente elevados para algunas empresas. Ujú, Sobre todo para aquellas empresas que no tenían, que a pesar de que superaban el número de los 20 trabajadores, porque ujú. si tienes menos de 20 trabajadores lo puedes pagar en efectivo, es lo que establece la ley, ¿no? Ok, Pero cuando tienes más de 20 trabajadores, se supone que tienes que utilizar estos métodos para el pago, ¿no? Pero si yo tengo más de 20, pero no tengo suficientes para justificar el gasto que representa contratar las tiqueras o las tarjetas, entonces se me colocaba en una diatriba. El costo es demasiado elevado y lo que se llegaba era a acuerdos suscritos con los trabajadores en los cuales ellos, para poder manejar con mayor facilidad el dinero, solicitaban a las empresas que los montos del beneficio de alimentación fueran pagados a través de la cuenta nómina. ujú, Esa práctica la tomaron muchas compañías a pesar de que evidentemente representaba un riesgo ok, y en la práctica, o mejor dicho, en la actualidad se sostiene. Muchas de las empresas, aun y cuando tienen más de 20 trabajadores, ujú, pagan el beneficio de alimentación a través de la cuenta nómina o a través de entrega de dinero en efectivo. ¿Sí? Ahí nuestra ok. recomendación final siempre va a ser documentalo, independientemente de que lo estés pagando en efectivo, lo lógico es que tengas un recibo que establezca que ese monto que está percibiendo el trabajador es el correspondiente al beneficio de alimentación y que él lo va a utilizar únicamente para adquirir productos de primera necesidad. O sea, ¿podría haber alguna implicación legal si no existiera la documentación necesaria que genera, por ejemplo, alguna confusión? Claro, Ok. aquí el riesgo más latente es que yo Ujú, estoy entregando una cantidad de dinero al trabajador y si él la puede disponer libremente, él puede considerar que eso es parte de su salario. Y si es ok, parte de su salario, me va a reclamar que ese monto que le estoy dando por cesta ticket, el cual yo no puedo probar que sea del cesta ticket, él me va a reclamar y me va a decir que sus vacaciones, que sus utilidades y que sus prestaciones deben ser calculadas tomando en cuenta ese monto como parte del salario. ok. Bueno, como siempre nos recomiendan acá y sobre todo Richard las veces que ha venido, documentar, que es súper básico. Sí, Entonces, ya saben ahí ese detalle. También aclarar un poco, bueno, con todo lo que se ha movido estos 2 últimos meses respecto al pago de los tickets, pues porque vino el tema del bono de guerra, el aumento de los tickets, que bueno, ya saben que el bono de guerra, si tienen alguna duda todavía, tienen un video en el canal. Estaba la duda, sobre todo en la parte pública, ¿no? Más que todo, de si trabajo en 2 lugares, me corresponden 2 cesta tickets, que me paguen 2 veces el beneficio. Coméntanos un poco porque, bueno, sabemos que hay varias excepciones para, para eso, ¿no? Hay varios detalles. sí, claro. Aquí esa pregunta es muy interesante porque hay que verla desde distintas ópticas, ¿no? Ujú, Tenemos que entender que primero, si hay una sola relación de trabajo, es decir, si yo tengo una relación con un solo patrón, a pesar de que preste el servicio en distintas sedes o ok, instituciones, esa relación de trabajo es una sola y por ende mi remuneración va a ser la misma. Desde la perspectiva privada lo veríamos, por ejemplo, en el caso de que yo preste servicios a un grupo de empresas, pero que todas las empresas pertenecen a los mismos accionistas y desarrollamos actividades similares. Entonces ujú, yo, si trabajo en la parte administrativa, por ejemplo, hoy en día apoyo a esta empresa en el área de finanzas, pero también resuelvo algunas cuestiones del área de cobro o de cuentas por pagar en otra de las compañías, pero que pertenecen al mismo grupo, estamos en presencia de una sola relación de trabajo. Y entonces el pago del cesta ticket será uno solo, ¿sí? ok, Porque es una sola relación de trabajo. Distinto es el caso en el cual yo presto servicios a dos empresas que son distintas, ¿sí? Y siempre y cuando las jornadas de esas dos relaciones laborales no se sobrepongan. ¿Por qué? Porque la ley del cesta ticket socialista establece que el patrono está obligado a pagar el cesta ticket total cuando hay una prestación del servicio del trabajador durante todo el mes. Lo que quiere ujú, decir que si el trabajador no presta el servicio completo, el patrón no puede descontar aquellos días en los cuales no hubo prestación del servicio. ¿Sí? ok, ujú, Es decir, si son 1.000 bolívares, yo divido 1.000 bolívares entre 30 y si faltaste tantos días, los puedo descontar al final.
es una posibilidad que establece la ley. Ok. Entonces, de manera que si yo trabajo en dos lugares y no alcanzo a cubrir la, la jornada completa en ninguno de esos dos lugares, ambos patronos me pueden pagar proporcionalmente la cantidad de horas en las cuales yo estuve a su disposición. Pero sabemos que en la práctica, las Ujú, compañías, aun y cuando tengas una jornada reducida, suelen otorgar sobre todo el beneficio de alimentación, ya que no tiene carácter salarial ujú, completo. ¿Sí? Entonces, en estos casos, esa es como la visión principal. Si mi patrono es el mismo, pero yo presto el servicio en distintos lugares, pero para ujú. un mismo patrono, realmente no existe obligación de recibir más de un beneficio de alimentación. Si mis Ok. patronos son distintos y mis horarios no nos chocan entre sí y yo puedo perfectamente, estoy desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en una oficina y a las 4 de la tarde entro en otro trabajo en el que salgo a las 8 de la noche. Es decir, yo cumplo mis jornadas perfectas en los dos trabajos y por ende tengo derecho a mis dos salarios y a mis dos estadísticas. Ok, bueno, creo que aclara bastante bien la duda, Richard, porque, o sea, nos lo explicó súper fácil y básicamente es desde el hecho de si es un mismo empleador, no me correspondería pues el doble beneficio. Pero si son dos diferentes, sí. O sea, creo que nos dejó muy claro, nos puso varios ejemplos como para que pudiésemos comprender muchísimo mejor el tema y bueno, esperamos que les quede bastante clara esta duda porque seguramente va a ser recurrente, ¿no? Ante el Sobre tema. todo porque Ajá. vemos que en la práctica muchas personas hoy en día tienen dos y tres trabajos. Mm, Entonces, son situaciones que se van a presentar en el futuro y allí la necesidad es tener o mejor dicho, la clave de resolver estas situaciones va a ser tener el conocimiento de poder identificar cuándo sí ujú. Te podré corresponde. reclamar el beneficio y cuándo realmente no tiene asidero lo que estoy pidiendo. Exacto, ¿no? Y si se da algún tipo de modificación que está latente, lo que mencionábamos Ujú. anteriormente en el programa, eh, se puede volver a dar el tema de, pero es que me tocaban dos, y no sé qué cosa, y bueno, nuestra bandera acá, tratando desde conversando con actualidad laboral, es aclararles esas dudas y que ustedes, como decía Richard, pues tengan esas herramientas para poder ver un poco más claro y poder definir, oye, sí, no, realmente no me corresponde o sí me corresponde y bueno, poder defender sus derechos y también cumplir con sus deberes. Y en este punto que mencionaba de deberes y derechos, eh, hablamos un poco, bueno, del empleado, de esta duda del empleado que debo de recibir dos beneficios, no debo recibir dos beneficios de cesta ticket. Y ahora nos vamos un poco a la parte del empleador. ¿Qué pasa si el empleador no paga, no cancela los hasta tickets en el tiempo establecido o lo que debe cancelar? ¿Qué sanciones podrían incurrirle al empleador y cómo puede pues, luchar por su derecho al sexto ticket el empleado? Sí, eh, justamente yo creo que es propicio ratificar el comentario que hice hace un rato. Es Ujú, decir, que tenemos una ley que está creada para una realidad económica que no es en la que nos desarrollamos actualmente. ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Esa ley tiene varios supuestos prohibitivos y supuestos sancionatorios, ok, tanto para el trabajador como para el patrón. Por ujú, ejemplo, como ya decíamos, que los tickets eran solo para adquirir alimentos, la ley establece una sanción para el trabajador que haga el canje de esos tickets por dinero en efectivo. ok, Inclusive, eh, para los casos en los que comprar artículos que no fueran de alimentación o de primera necesidad con el cesta ticket. Entonces, esas son sanciones que evidentemente están en desuso. Honestamente, no tengo el conocimiento de que se haya aplicado una sanción a un trabajador por este hecho, pero ujú, bueno, es un supuesto normativo que está allí previsto y es importante comentar. El patrono, por supuesto, sí tiene mayores posibilidades de ser sancionado en caso de incumplir las regulaciones en materia de cesta ticket, ujú, ya sea, por ejemplo, que retenga ilegalmente, parcial o totalmente los montos del cesta ticket de sus trabajadores, ok, en cuyo caso puede ser objeto de una sanción de entre 100 y 200 unidades tributarias, ¿no? ok, También, por ejemplo, en el caso de que cobre al trabajador descuentos o comisiones.
Es decir, recuerda que hace un rato comentábamos que los servicios de estas empresas que prestan su plataforma para la utilización de tarjetas electrónicas o la entrega de cupones normalmente tienen un costo. Ese costo debe ser asumido por la empresa, no por Ok, el trabajador. Y la ley establece una sanción para los patronos que cobran comisiones a los trabajadores por la utilización de estas tarjetas. ¿Sí? ok, También, esa sanción también es de 100 a 200 unidades tributarias. Pero la ok. sanción más fuerte está en el caso de no pagarlo. Las Ujú, empresas que no pagan el cestatique están evidentemente incumpliendo con los parámetros legales. Y la sanción va de 10 a 50 unidades tributarias por cada trabajador expuesto. Es ok, decir, que depende de mi nómina, la sanción se va a ir multiplicando. Y eso no elimina el hecho de que esta sanción es accesoria a la obligación que tiene ese patrono de pagar el cestaticket. Es decir, que se va a ir acumulando los cestatickets que le debe al trabajador y además está expuesto a un riesgo de una posible sanción por parte del Ministerio del Trabajo ujú, si llega a ser objeto de una inspección y se verifica que no paga el cestaticket. Entonces, allí esos riesgos representan que los empleadores tienen que ser sumamente cautelosos. Vuelvo al punto, y no es solo porque sea abogado, sino porque es una práctica que es lógica, que nos ujú, orilla a la lógica de las relaciones laborales. La ley laboral plantea una presunción de certeza de lo que alega el trabajador. ¿Cómo yo desvirtúo esa ujú, presunción de certeza? Con documentos que evidencien que lo que está alegando el trabajador no es así. ¿Cuáles son esos documentos? Tienen que estar firmados y suscritos por él, porque si no, ¿cómo se los voy a oponer? Y esos documentos tienen que establecer el pago del bono de alimentación, la regularidad de ese pago. Si el trabajador dejó de ir unos días y yo quiero descontárselo, estoy en mi derecho de hacerlo, pero tengo que emitir un recibo en el que establezca el descuento de esos días. Es decir, tenemos que documentar estas relaciones para que en el momento en el que haya una reclamación, porque todos queremos que no las haya, pero van a existir en algún punto cuando existan estas reclamaciones, normalmente se deben a estas oscuridades, a estas ambigüedades, que dan lugar a que estas dudas crean la expectativa en el trabajador de que tiene derecho a repetición o en todo caso la certeza de que nunca se le pagaron estos beneficios. ujú, Entonces, ¿por qué? Porque nunca firmó un recibo que estableciera que estaba recibiéndolo, a pesar de que los pagamos, suponiendo la buena fe del patrono de que los pagaba, porque puede darse el caso también de que simplemente no hubo pago. Entonces, lo justo es que el trabajador reclame, ya sea en la Inspectoría del Trabajo o en tribunales laborales, el pago de esos beneficios, porque el patrono incumplió. Entonces, ¿qué es lo importante? En todo caso, documentar tanto el beneficio de alimentación como cualquier otro beneficio, sea que tenga carácter salarial o no. La documentación es la clave, porque allí se establecen las condiciones en las que se estaba otorgando ese monto. Las condiciones de disposición, es decir, que era solo para la adquisición de alimentos, de productos de primera necesidad. Las condiciones temporales, es decir, eran mensualmente, no era calculado semanal, no eran mil ujú, bolívares semanales, no eran 1000 bolívares quincenales, eran 1000 bolívares mensuales. Es decir, si yo llego en algún momento a pagar en dólares, el monto de los estatica, entonces establecer que estoy entrega, en primer lugar, la solicitud del trabajador de que se ujú, le entregue ese bono, ese beneficio en dólares, ok, pero establecer que no es que estoy pagando dólares por el estatica, que estoy pagando bolívares al cambio oficial de la tasa de la tasa publicada por el Banco Central, es decir, que no es la obligación en dólares, que la obligación siempre estuvo pactada en bolívares, es decir, hay muchas recomendaciones que giran en torno al método que se utiliza para pagar, pero es ok. más que todo relacionado con esas buenas prácticas que tienen que haber para evitar sanciones o condenas en caso de juicios en el futuro. Bueno, Richard, excelente lo que, bueno, nos decías, esa aclaratoria, efectivamente que existen muchísimas más sanciones para el empleador que para el empleado al no, pues, cumplir con este pago de los esta tickets y hablabas de unas buenas prácticas. Y justamente esto nos da pie para la próxima pregunta, ya para cerrar, porque como siempre decimos acá en Conversando con la Actualidad Laboral, tratamos de condensar mucha información en pocos minutos para que ustedes se lleven lo mejor del tema. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones en cuanto al pago de los tickets, esas buenas prácticas que tú mencionabas y que, bueno, ya fuiste a lo largo de todo el programa dándonos un poco algunas, ¿no? Pero bueno, condensarlas ya al final.
¿Cuáles son esas buenas prácticas que les recomiendas empleados y empleadores? Luis. Bueno, en primer lugar, eh, vamos a reiterar que las buenas prácticas no solo guardan relación con la documentación, que ya dijimos que es sumamente Ujú, importante, sino con el hecho de que el cumplimiento normativo, el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, no puede ser desplazado para después. ¿Por ujú, qué? Porque a medida que vamos desplazando o corriendo la arruga, como se hizo durante bastante tiempo por todas las situaciones que estaba atravesando el empresariado venezolano, ujú, correr esa arruga nos demuestra que en algún punto van a llegar las inspecciones, van a llegar las supervisiones y nos vamos a ver o- eh, obligados no solo a adecuarnos, que es lo que debimos hacer en el pasado, ok, sino a pagar sanciones eh, a los distintos ministerios o inclusive condenas por reclamaciones que se introduzcan en los tribunales laborales o en la inspectoría, de situaciones que pudimos haber resuelto nosotros internamente aplicando estas buenas prácticas. ¿Cuáles serían? En primer lugar, ujú, si estamos pagando el beneficio de alimentación en efectivo y no estamos utilizando las tarjetas especializadas o los ujú, cupones, sabemos entonces que estamos enfrentándonos a un riesgo de salarización de ese beneficio. ¿Cómo ok, lo vamos a disminuir? Documentando, documentando que ese monto que está recibiendo el trabajador en su cuenta nómina o en efectivo ujú, es el beneficio de alimentación, es el cestaticket social. Eso se hace a través de qué? Del recibo mensual que tiene que extremar el trabajador. Un recibo en el que establece el día de hoy recibí tal cantidad por concepto de bono de alimentación que será destinada para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, de conformidad con el artículo tal de la ley de estática socialista. ok, Firmado, archivado, riesgo mitigado. No quiere decir que estamos completamente blindados, porque sabemos que efectivamente debiéramos utilizar eh, la tarjeta que ujú, prestan estas empresas que utilizan estos servicios. Sin embargo, por lo menos tenemos una forma de argumentarle al juez, de argumentarle al inspector, que nosotros no incumplimos, que efectivamente sí pagamos y que había un acuerdo de voluntades con este trabajador de que ese beneficio se pagará de esa forma. Ese acuerdo de voluntades también tiene que reposar en un documento. Es decir, yo, trabajador de tal empresa, solicito formalmente que el beneficio de alimentación me sea pagado a través de mi cuenta nómina número tal, ujú, firmado, archivado, guardado, un riesgo mitigado. Es decir, no estamos eliminando por completo el riesgo, pero tenemos argumentos, unos argumentos que podemos eh, sostener en el caso de, de alguna reclamación y poder eliminar el riesgo de que el trabajador diga que él no cobraba el beneficio de alimentación. Asimismo ocurre entonces cuando pagamos de más. Si estamos ujú, pagando de más, establecer el monto pagado incluye el beneficio de alimentación legal según la Gaceta Oficial número tal. Es decir, si yo pago 2.000, 3.000, de esos 2.000 y 3.000, los 1.000 que decretó el Ejecutivo están incluidos, para que no creemos la expectativa en el trabajador de que tiene derecho a un monto adicional del que está recibiendo. ¿Sí? Y como eso, en primer lugar, en caso de que tengamos alguna duda, siempre es bueno recurrir a expertos en el área. Una pregunta hecha a tiempo cura varios males en el futuro. Si tienes alguna duda con respecto a un caso específico de un trabajador, busca a tus asesores de confianza, plantéales la duda. Es ok, mejor pagar una consulta desde la perspectiva del empleador que pagar una representación en un juicio. A lo ujú, mejor la respuesta a esa consulta te da las herramientas para tú resolver el problema en lo interno. ¿Mm? Entonces, siempre busca armonizar tus relaciones de trabajo con tu equipo de trabajo, pero evitando la conflictividad. ¿Cómo la evitas? Procurando que cualquier situación que vaya surgiendo, tú tengas un respaldo de cómo debiera ser manejada esa situación y cuáles son las consecuencias a las que tú te estás enfrentando, que tú las tengas claras desde el principio, que esos riesgos existen y que tú puedas crear las contingencias en caso de que no puedas entonces ajustarte, pero tú sabes que ese riesgo está allí y que tú estés claro a qué te estás enfrentando. Y desde la perspectiva del trabajador, ujú, en primer lugar, verificar, por supuesto, que los montos que está recibiendo se adecúen
a los mínimos legales establecidos en la norma. Sabemos que la empresa privada, como lo comentamos al principio del video, paga por lo general por encima, Ujú. este, pero no quiere decir que no se dé el supuesto de alguna compañía que quiera pagar menos de lo que establece el decreto que dictó el Ejecutivo o inclusive que no quiera otorgar el beneficio. Entonces, en esos casos, la recomendación para el trabajador es siempre verificar qué es lo que está cayendo en su nómina, qué es lo que le están pagando y que esos mínimos legales sean respetados. En caso de que no sean respetados, usted tiene las autoridades a las cuales puede acudir para plantear alguna reclamación. Sin embargo, lo ideal sería al principio planteárselo a su mismo patrono. Mira, estoy notando que no estamos cumpliendo, porque siempre lo ideal siempre va a ser evitar el conflicto, evitar el Claro. litigio. Es Ujú. desgastante, no solo para la empresa, sino también para el trabajador. Si es algo que podemos resolver a lo interno, lo podemos plantear. Es decir, acudir a una inspectoría del trabajo o a un tribunal debe ser nuestra última opción cuando agotamos la conciliación interna y no fue posible resolver la situación. Me encanta, Richard, porque bueno, como siempre, nos condensaste bastante bien cuáles son las buenas prácticas y esas recomendaciones para ambos lados, ¿no? Tanto para trabajador como empleador, para que quede mucho más claro el tema y eso, como decías tú, evitar el conflicto siempre y bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible, por supuesto. Entonces, bueno, felices de que nos hayas acompañado, por supuesto, en este programa. Creo que a todos y esperamos que a todos les hayan quedado muchísimo más claro el tema de los tickets, cómo se pagan y bueno, ante este aumento en mayo y todas las dudas que se han podido suscitar, tratamos de mencionar algunas de las dudas que se han suscitado desde de mayo para acá en el pago de los tickets, pues para que tengan esas herramientas como mencionamos anteriormente. Entonces, bueno, felices. Richard, abogado laboral, como mencionábamos al principio, de la firma Juan Carlos Varela y Asociados, filial de Littler Mendelssohn, acá en Venezuela, amigo de la casa, por supuesto. Y bueno, ya terminamos por hoy este programa de Conversando con Actualidad Laboral, como mencionábamos. Esperamos que les haya servido muchísimo y que, bueno, ya puedan tener las herramientas para, bueno, aquellos que de repente están empezando a trabajar, ver qué tal es, cómo es el movimiento con los tickets y alguna duda que hayan querido aclarar, pues, con el aumento que se dio en mayo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, van a estar apareciendo acá en pantalla nuevamente, suscribirse al canal, por supuesto, para que siempre estén viendo todo el contenido que estamos subiendo cada semana. Saben que tenemos de la parte laboral y legal y también un poco de capital humano. Esperamos hayan disfrutado muchísimo de este episodio y nos vemos en un próximo programa.